ciclo de videoconferencias COVID-19 con respecto a este tema que tanto nos golpea en estos días. Tenemos hoy la presencia del doctor Luis Mores Aldaña. Él es endocrinólogo del Hospital Santa Rosa, es uno de los médicos emblemáticos de nuestro hospital. Es profesor de medicina de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Pertenece al Centro de Investigación de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Es endocrinólogo nacional de Oncosalud. Tiene su práctica privada en las clínicas San Felipe, en el Golf. Es miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología, de la Sociedad Peruana de Obesidad, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, miembro de la Sociedad Americana de Endocrinología, de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, profesor invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. También es profesor invitado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entonces tenemos el honor de tenerlo ahora. Él nos va a brindar la charla COVID-19 y compromiso metabólico. Doctor, adelante doctor. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora. Yo agradezco a mi hospital, agradezco a la Oficina de Apoyo a la Docencia y Apoyo a la Investigación de mi Hospital Santa Rosa, de haberme permitido estar ahora, esta tarde con ustedes, con mis residentes, con mis internos. Ya les mandé a cada uno de ellos la invitación. Ojalá que estos alcances que de esta tarde les sirvan para el manejo de estas complicaciones en el COVID-19. He tomado la primera diapositiva, lo que en la reunión de expertos en COVID y endocrinólogos que lanzaron en Lancet, en diabetes y endocrinología, la siguiente referencia. Ellos dicen que las personas con diabetes que no han sido infectadas hasta el momento deberían incentivar su control metabólico, según como sea necesario, como medio de prevención primaria. La prevención primaria en todo diabético de aquí para adelante va a ser controlar bien su diabetes. Vemos que la mortalidad de la diabetes cae, ¿no? Cae el diabético, muere más, la fatalidad de su vida se da más del 11% cuando su control metabólico está mal controlado, cuando su glucosa camina mayor de 200. En cambio, la supervivencia se da casi al 100%, el 98.9%, cuando está bien controlado, cuando su glucosa en ayunas está menos de 130 y la postprandial a las 2 horas menor de 180, ¿no? Vemos, esta es una diapositiva que la tomé anoche y esto es la realidad que existe en el mundo, dado por la Universidad de Johns Hopkins. Ellos refieren ayer a las 6 de la tarde de que en el mundo existían 3.750.000 casos de COVID-19. Y la prevalencia, la incidencia de muertes en todos estos 3 meses que han pasado casi, menos de 3 meses, la fatalidad, las muertes llegan a 265.400 casos. Es decir, es una pandemia total, ¿no? Es una pandemia que nuestras generaciones por primera vez la viven. Han tenido que pasar más de un siglo para que vivamos esta experiencia, ¿no? En diabetes vemos de que el control de la diabetes se debe considerar frente a esta COVID en 4 aspectos. Esta revisión lo he tomado de una revista del profesor Guillermo Gutiérrez de la Universidad de Emory. Él pone que el diabético tiene que ser visto en 4 puntos. El primer punto, ver la susceptibilidad a esta nueva infección que tienen los diabéticos. El segundo, ver la presentación clínica clásica que cambia en el COVID. La gravedad del comportamiento metabólico que se presenta con COVID-19 y sus complicaciones. Ver el papel de los medicamentos para un mejor control frente a este COVID. Y ver también si existen algunas alteraciones que se da en los comportamientos de los medicamentos y la enfermedad con la diabetes.
Entonces, lo primero, la susceptibilidad a la infección. Muchos creen que ser diabético nos hace más susceptibles de padecer COVID-19, ¿no? Todos los datos disponibles no respaldan esta hipótesis. Los diabéticos tienden a tener un mayor riesgo de la población general a la infección del COVID. Pero si están bien controlados, no. La susceptibilidad es como cualquier ser humano con cualquier enfermedad. Parece claro que la diabetes, particularmente cuando está bien controlada, expone a las personas a hacer más complicaciones, menos complicaciones y chapar menos la infección cuando está bien controlada. Entonces, eso de que el diabético es más susceptible, no. El diabético se hace susceptible cuando su estado metabólico está alterado. Existen ciertas situaciones donde la hiperglicemia aborda y sube en la diabetes. Estoy situándome en el COVID grave, en el COVID de la tercera etapa, en el COVID crítico, donde empleamos corticoides. En esta etapa crítica de la enfermedad, empleamos corticoides y el empleo de estas sustancias pueden subir la hiperglicemia. Aquí hay que darle con todo. Aquí el tratamiento hay que ponerlo con insulina y ser enérgicos en el tratamiento. Tratar de llevar la glucosa menos de 180, para que no sea un factor de riesgo de muerte y un factor de permanecer en ventilación mecánica. Los corticoides no están indicados para todos los pacientes gravemente con COVID. Los corticoides están indicados en la etapa 3, en la etapa crítica, donde ingresan a ventilación mecánica. Son situaciones muy específicas y donde debemos actuar mejorando vigorosamente el tratamiento de la glicemia para no empeorar la función pulmonar e inmunológica. Inadecuada, el segundo aspecto que se ve en el tratamiento de la diabetes con COVID es que existe una inadecuada monitorización de glucosa. El control de la glucosa en COVID, según las etapas, en etapa 3 me estoy refiriendo a etapa severa, crítica, grave, tenemos el control de la glucosa generalmente se hace cada 2 a 4 horas. La enfermera tiene que estar al pie del paciente haciéndole el control de glucosa con el glucómetro. La exposición de la enfermera o del auxiliar de enfermería con el paciente COVID es más frecuente. Algunos médicos ordenan pruebas poco frecuentes para que la enfermera no se exponga a la infección. Esta no exposición hace que el control de la glucosa sea malo en esta etapa y que sea un factor de riesgo para muerte. Vemos de que los monitores, los sensores en etapa hospitalaria, tanto el Freestyle como el Dexcom, no están permitidos en el manejo hospitalario de la diabetes. Pero en esta circunstancia yo creo que sí, porque son instrumentos que van a hacer que el personal de salud se exponga menos al enfermo con COVID. La telemedicina nace así y aflora en este momento del tratamiento de esta enfermedad. La telemedicina que nosotros ahorita estamos haciendo desde nuestras casas hace que, por falta del contacto, hace que disminuir el contacto con el paciente COVID, ¿no? En Estados Unidos se han abierto 50 sistemas de salud en telemonitoreo, ¿no? Esto es una nueva experiencia que tienen los sistemas de salud en los países ricos y en los países pobres. Es un nuevo instrumento que vamos a tener que hacerlo crecer, vamos a tener que vivir la experiencia de esto, que es lo que se viene hasta que perdure esta pandemia. Entonces, un mayor contacto con los médicos a través de este instrumento va a hacer que esta enfermedad se lleve mejor, haya menos complicaciones, no pase a las diferentes etapas de leve a moderado a severo, ¿no? Que la cuarentena sea bien llevada y el control metabólico esté al día. Entonces, vemos de que en marzo, el 11 de marzo, salió un artículo en Lancet, uno de los primeros artículos, estamos en el mes de marzo, ya estábamos en todo el apogeo de la pandemia,
El artículo se titulaba "Los pacientes con hipertensión y diabetes mellitus tienen mayor riesgo de infección por COVID". ¿Por qué? Vemos de que en las células de diferentes órganos existen receptores para el virus. Me estoy refiriendo al pulmón, me estoy refiriendo al corazón, me estoy refiriendo al riñón, me estoy refiriendo a la célula del intestino, sobre todo del intestino delgado. Ahí existen receptores AC2 y receptores de la enzima convertidora, el AC. Son dos receptores. Uno que capta al virus, que es los receptores AC2, y que se expresan y aumentan estos receptores frente a cierta medicación. En hipertensos y diabetes damos con mucha frecuencia antihipertensivos de tipo inhibidores de ECA y de tipo ARA2, ¿no? Entonces vemos de que estas dos drogas aumentan los receptores AC2 y que este aumento podría llevar a la captación más del virus y hacerlo, a internizarlo, o sea, introducirlo a la célula. Esto es muy controversial. Hasta ahora se ha visto de que en algunos estudios que la presencia de estos anticuerpos en un número especial más bien previenen y mejoran la inmunidad. Son dos fenómenos, dos hipótesis que se juegan. Y frente a estas dos hipótesis que tienen que seguir estudiándose, no se puede dar una determinación definitiva. Entonces, vemos que importante es tener en cuenta que existen situaciones en diabetes y COVID que aumentan la mortalidad. Aumentan la mortalidad el uso de corticoides en etapa de severidad y donde los pacientes no tienen un adecuado monitoreo. Existen más mortalidad cuando hay un aislamiento del personal médico por temor al contagio. Existe una mortalidad más incrementada cuando quitamos medicinas importantes del tratamiento de la diabetes. Quitamos inhibidores de ECA, el enalapril, ¿no? Por ejemplo, o quitamos antihipertensivos ARA2 como el losartán, el valsartán, el candesartán, útiles en el manejo de la hipertensión. Al interrumpir estas medicinas, hacemos que la hipertensión juegue un papel malo en el control de la insuficiencia cardíaca, en el control de la proteinuria, en el control del infarto agudo de miocardio. Entonces, lo que hacemos, lo que queríamos hacer un bien, más bien hacemos un daño. Vemos que las curvas del COVID, las diferentes curvas del COVID que se da en la evolución de esta pandemia, el control de la enfermedad también se correlaciona con curvas que están en su sombra. Aquí vemos de que como la sombra de la diabetes a interrumpir los tratamientos hacen que también se eleve y se descompense la diabetes juntamente con la descompensación del COVID. Vemos de que cuando llegue la vacuna en esta línea celeste, hace que frente a estas dos curvas, la verdadera del COVID y la sombra de la diabetes, hagan que los pacientes con principales enfermedades van a ser los primeros que se tienen que vacunar. Estoy hablando aquí a pacientes con diabetes, a pacientes con insuficiencia cardíaca, a pacientes con patología cardiovascular, a pacientes con insuficiencia cardíaca, a obesos, a asmáticos, ¿no? En todos estos, en este núcleo de pacientes y comorbilidades especiales, la vacuna va a tener que ser de primera línea para que estas curvas no se presenten. Entonces, en el MESCAI, en estos días también salió una frase que yo, como endocrinólogo, me hizo pensar, y es que la hiperglicemia persistente, más de 180, se asocia 4 veces mayor de mortalidad en pacientes COVID, aumentando en 7 veces en aquellos sin diagnóstico de diabetes preexistente. Vemos que en el COVID la hiperglicemia se da tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Son presentaciones bizarras en el cuadro clínico de esta enfermedad y que la presencia de ella, la presencia de la hiperglicemia, hace que la enfermedad sea más severa
y que vaya más a la etapa 3, a la etapa crítica, y más a la máquina de ventilación mecánica. Vemos entonces que el diabético, cuando en la evaluación de emergencia en el diabético, vemos de que todo paciente que llega a la emergencia con COVID y que tenga una sospecha o que sea positivo, lo primero que debemos hacer es un control de la glucosa. La evaluación de la glucosa tiene que ir de la mano de la evaluación de los cuerpos cetónicos cuando encontramos una glucosa mayor de 200. Así sea diabético, así no sea diabético. Las dos monitorizaciones de la glucosa y cuerpo cetónico se tienen que dar frente a la expresión de una glucosa mayor de 200. ¿Por qué? Porque tanto en China, como en Nueva York, como en Francia, como en Italia y en España, se han visto cuadros bizarros de presentación del metabolismo de estos pacientes. Pacientes que se expresan con hiperglicemias muy altas, sin ser diabéticos, y con presencia de cetonas. Pacientes que hacen cuadros de cetoacidosis diabética o cuadros de un estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, no hay que esperar que el paciente esté con un cuadro típico establecido de estas dos situaciones de emergencia en la hiperglicemia, la cetoacidosis o el coma hiperosmolar. No hay que esperarlo. Al todo COVID que tenga glucosa, que hay que hacerle una glucosa. Y si tiene mayor de 200, hacerle cuerpos cetónicos. Bueno, entonces ahora les voy a presentar cómo ha sido el espectro clínico de las características glicémicas y del aspecto clínico del COVID en los Estados Unidos. Esto es desde marzo 1 a abril 30. Se estudió 10 estados de los Estados Unidos y se vio cómo era el espectro clínico y metabólico de ellos. Vemos entonces de que se dividió en pacientes, se estudiaron 1.122 pacientes, los cuales 451 tenían diabetes y un mal control de la hiperglicemia. Y 671 de estos 1.122 no tenían diabetes o no tenían control de la hiperglicemia. La mayoría de pacientes eran varones, como vemos acá, y más se situaban en aquellos pacientes que no eran diabéticos y no tenían control de la hiperglicemia. La edad, todos pasaban de los 60 años. El promedio del índice de masa corporal, en los dos grupos existía obesidad, grado 1. El promedio de la hemoglobina A1C y la hemoglobina glicosilada en diabéticos estaba en 8.7, en los que no tenían diabetes 5.8. Bueno, el criterio de diabetes fue por hemoglobina glicosilada. Vemos que cuáles eran las características de la hiperglicemia y sus controles metabólicos, tanto renal como del sistema ácido básico y de su función renal. Vemos de que estos 1.122 pacientes, de ellos 451 que tenían diabetes y una hiperglicemia no controlada, el promedio de la glucosa fue 222. El anion GAT, la producción de acidosis, estaba en 15.8, lo que no existía en pacientes que no tenían ni diabetes o hiperglicemia descontrolada. El promedio de creatinina estaba discretamente alta en los diabéticos y en los pacientes que tenían hiperglicemia no controlada. En el otro estaba en el borderline. Que el promedio de la función renal, de la filtración glomerular, calculada por milímetro por minuto, era de 63.7 en los diabéticos y 73 en los no diabéticos. Que en este grupo de los diabéticos existían funciones renales menos de 15, 21, y entre 30 y 29, 113. Había una disfunción renal. Uno sabe que en la etapa crítica de la diabetes, en la etapa 3, en el estadio crítico, puede existir una insuficiencia renal aguda que lleva a una oliguria y a una anuria, ¿no? Y que pueden necesitar en estos momentos diálisis. En este grupo de diabéticos se vio este porcentaje
casi un 30% alteraba la función renal y en un 59% tenían funciones renales arriba de 60. Vemos que cuál era el espectro de la glicemia en ellos. En ellos tuvieron los que fueran diabéticos, tuvieron 19.188 eventos de control de glucosa y que el promedio de las glucosas estuvieron mayor de 250, mayor de 180 en los diabéticos. En los no diabéticos eran menores, ¿no? Vemos de que también la cantidad de días y de exposición en los diabéticos y en los pacientes que no tenían control de glucosa eran mayores. Bueno, acá tenemos un resultado, hemos sacado el resultado de pacientes que tenían, no sé si podré guardarlo esto, espérense un ratito. Bueno, no sé cómo moverlo. Ya, aquí tenemos las exposiciones clínicas en pacientes en los cuales tuvieron alta y que murieron. Y los que tuvieron diabetes y hiperglicemia no controlada fueron 184, y los que no tuvieron diabetes y hiperglicemia no controlada fueron 386. De estos diabéticos murieron 54 o 53. Fue el 28% existía mortalidad en estos pacientes que hacían diabetes y hiperglicemia. Y alta con vida eran 131, más o menos el 71% de los pacientes diabéticos y hiperglicemia no controlada salían bien. Vemos entonces aquí, uy, pero ¿cómo es esto? Ya, entonces, en columnas vemos que la mortalidad en pacientes que fallecieron y la cantidad de pacientes que dieron de alta, en diabéticos el fallecimiento era del 28.8%, y en los pacientes que hicieron hiperglicemia, pero no tuvieron alteración de la hiperglicemia y sin diabetes, la mortalidad fue menor, de 6.2. Bueno, entonces vemos acá que cómo era la mortalidad y el alta, ¿no? En los pacientes con diabetes que tuvieron, de los pacientes diabéticos y hiperglicemia no controlada, que el número fue 184, de ellos fueron diabéticos 88 y 96 de hiperglicemia no controlada. Pero entonces vemos aquí que ya al separar las muertes y las altas de los que eran diabéticos y los que eran solamente hiperglicemia no controladas sin diabetes, vemos de que la muerte se producía más en los pacientes que tenían hiperglicemia no controladas que diabetes. Y las altas también eran menos en aquellos pacientes que con COVID que tenían hiperglicemia no controlada, ¿no? Entonces, la hiperglicemia no controlada. Se ve que en estos pacientes, en algunos, habían glicemias de 900, de 800, glicemias muy altas que necesitaban un tratamiento especial con alta dosis de insulina en bomba, insulina en bomba. A veces en algunos de ellos se tuvo que necesitar más de 20 unidades por hora, ¿no? La resistencia a la insulina en estos pacientes se ve con toda su propiedad, ¿no? Bueno, entonces llegamos a las guías, a la guía de manejo. Vemos que la infección por COVID en personas con y sin diabetes reconocida aumenta estados de emergencia en su expresión, aumenta hiperglicemias con cetonas, aumenta cuadros de cetoacidosis, aumenta cuadros de comas hiperosmolares. Entonces, tener COVID sospechoso o confirmado requiere ajustes en el enfoque y en el tratamiento de la enfermedad, sobre todo de la diabetes. Lo que voy a seguir presentando de los siguientes slides ha sido tomado de la experiencia de los centros de hospitalización del Reino Unido en su última pandemia, ¿no? Y vemos así que la admisión de todo paciente, así sea diabético o no, debe ser temprana, ¿no? Y
parece que la infección con COVID tiende a tener mayor riesgo de hiperglicemia con cetonas. Siempre cuando veamos al paciente con COVID con hiperglicemia mayor de 200 y presencia de cetonas, vemos que esto se ve en personas con diabetes, sobre todo que están tomando inhibidores del SGLT2. Siempre vemos estos pacientes, si lo vemos hay que preguntar qué cosa está tomando. Y si está tomando SGLT2, suspenderlo inmediatamente. Hay hiperglicemias que se detectan a la admisión y que son personas que pueden tener diabetes recién diagnosticadas y que en COVID tienen presentaciones atípicas de emergencia. A veces a la admisión encontramos pacientes con COVID que tienen una cetoacidosis mixta o estados hiperosmolares. Aquí, la acción sugerida que dicen los autores es que hay que controlar la glucosa a todo paciente con COVID al ingreso y comprobar si no tiene cetonas, sobre todo en las personas admitidas de diabetes y sobre todo en personas que a la admisión tienen mayor de 200 de glucosa. Lo segundo acápite, que es que a todo diabético que viene con SGLT2 en su tratamiento, al admitir al hospital, hay que suspender estos medicamentos. Si el paciente viene con metformina, hay que ver en sus análisis si tiene lactato elevado, suspenderlo. Si tiene mal el estado renal, menos de 45 centímetros por minuto, suspenderlo. Si tiene un estado hipóxico, suspender. Entonces, en todos estos estados clínicos, si tienen tratamiento con metformina, hay que suspenderlo. Si la glucosa, usar glucosa al 10 al 20%, en aquellos que la cetosis se hace persistente a pesar del tratamiento convencional. ¿Qué vemos cuando admitimos a un COVID severo a la admisión? Aquí hay que ver qué situación está. Si está severo, ver si tiene un coma cetoacidótico, ver si tiene un estado hiperosmolar y ver dos estados más que hay que meter aquí. Si tiene edema agudo de pulmón y si tiene miocarditis, ¿no? Aquí vemos de que después de restaurar el volumen circulante, si existe clínica de edema agudo de pulmón o miocarditis, aquí ya hay que actuar con especialistas que tienen que actuar aquí, el diabetólogo, el cardiólogo, y pasarlo a un cuidado crítico. En todas las áreas de hospitalización que están pacientes diabéticos con COVID, las bombas de infusión pueden no estar disponibles. Entonces aquí el poner insulina en bomba es un poco trabajoso y es un poco también riesgoso porque el personal médico de salud va a tener mayor exposición con el paciente. Puede usarse aquí insulina subcutánea, ¿no? Los regímenes alternativos son las insulinas subcutáneas. Para manejar estas hiperglicemias agudas, elevadas, para manejar un coma cetoacidótico leve, ¿no? Hay que poner inmediatamente en contacto con los especialistas. Si el paciente ingresa de frente a UCI, aquí lo que se ha visto en COVID y diabetes es que la resistencia a la insulina actúa en forma muy significativa. Aquí hay una severa resistencia a la insulina. Entonces, aquí hay que establecer protocolos para insulina endovenosa, ¿no? Aquí puede usar hasta 20 unidades por hora el paciente. Aquí la alimentación va a estar alterada, hay que amamantarlos a los pacientes. Entonces, aquí en esta diapositiva presentamos dónde cambiar la admisión, qué diferencia hace al diabético con COVID y qué acción sugerida tenemos. Vamos a ver entonces que el diabético, un ratito, el diabético, vamos a hacer que es universal, que a todo paciente evaluado por diabetes, vamos a tener que quitar los SGLT2, si tiene situaciones especiales como lactato alto, insuficiencia renal, hipoxia, quitar la metformina.
no descontinuar medicinas que mejoran la parte de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, no descontinuar inhibidores CK, no descontinuar bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Estas cosas no descontinuar porque hacemos más daño. A todos vamos a hacerle glucosa para descartar una hipoglicemia o para descartar una glucosa mayor de 200 o una diabetes conocida. Vemos entonces que aquí lo urgente es, frente a una glucosa mayor de 200, es diagnosticar un coma cetoacidótico. Y hay clínica, hay que buscar la clínica, si no, no lo diagnosticamos. Hay que ver si la glucosa está mayor de 200, si tiene historia de diabetes. Hay que ver cómo están los cuerpos cetónicos en orina y en sangre. Aquel cuerpo cetónico que va incrementando, increciendo, mayor de 3, ¿no? En sangre, es una alta sospecha de que este paciente va a un coma cetoacidótico, ¿no? Aquí hay que descontinuar los SGLT2, ¿no? Hay que tener en mente de que todo paciente diabético que utiliza SGLT2 tiene un cuadro de coma cetoacidótico euglicémico, que no sube mucho la glucosa, que la deshidratación se ve al final, pero ya viene con cuadro de deshidratación por estos medicamentos. En la gestante se ve igual. Entonces hay que tener mucho cuidado para diagnosticar coma cetoacidótico en pacientes que están con SGLT2 y son gestantes. Ver si tiene clínica para un estado hiperosmolar. Aquí las glicemias no son de mayor de 200, 300, aquí las glicemias son de 600, de 800. Aquí la osmolaridad sérica está elevada, mayor de 320. Aquí no hay modificación del pH. En los comas cetoacidóticos está menos de 7.3. En los comas hiperosmolares no se mueve el pH. Entonces, hay situaciones, hay nuevas presentaciones de diabetes en los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. Cuando vemos que la hiperglicemia, las causas de hiperglicemia es constante, hay que considerar si estamos frente a estas nuevas presentaciones. Si estamos frente a una sepsis, tanto bacteriana, por un pie diabético, o tanto una sepsis viral, ¿no? Y todos sus acompañamientos que salen. Acá le he traído un slide del Act Today. A mí me encanta el Act Today. El Act Today les he traído esta tarde esto porque yo quiero plasmar en sus mentes las ideas maestras, cómo uno descarta una cetoacidosis de un coma hiperosmolar. La glucosa plasmática en la cetoacidosis no va a más de 300 y hay acidosis. En el coma hiperosmolar hay 600, pero no hay acidosis. El pH arterial cae a medida que avanza el estado grave de la cetoacidosis, desde 7.3 a menos de 7, según la gravedad del cuadro. Los movimientos del pH arterial en el coma hiperosmolar casi no se dan, ¿no? Las cetonas, positivo en orina, hay una pequeña positividad en los cuadros de coma hiperosmolar. Las cetonas en suero. Esta es una cosa que hay que medir las cetonas en suero. Si es, la cetona en el coma cetoacidótico leve camina entre 3 y 4, en el grave más de 8, en el coma hiperosmolar no se mueve. La osmolaridad más de 320 en el hiperosmolar. El anion GAT, la cantidad de base, aumenta a medida que aumenta la severidad del coma cetoacidótico. Comienza a menos de 10, que es lo normal, comienza en 10, aumenta en 12 y así sigue, ¿no? Bueno, la alteración del sensorio más se ve en comas hiperosmolares que en comas cetoacidóticos. Aunque yo he visto comas cetoacidóticos con estupor y coma. Bueno, los consejos para terminar la parte de diabetes, los consejos frente a un paciente diabético con COVID, buscar cetonas en orina, en sangre, aumentar los fluidos orales intravenosos, usar insulina rápida cuando la glucosa está mayor de 300, volver a verificar cada 2 horas la glucosa, cetonas en sangre mayor de 3, no me abren las orejas, me abren los ojos, para descubrir coma cetoacidótico o coma cetoacidótico. Glicemia mayor de 300, en 400, 500, en un viejo diabético buscar estados hiperosmolares, ¿no? Bueno, y ver la glucosa puede estar menos de 200 y tener estos cuadros
cuando el paciente está con medicamentos SGLT2 o si es una embarazada. Las interferencias del COVID y la diabetes. La metformina, si hay cuadro de deshidratación y cuadro de acidosis láctica, quitarla mejor, quitarla. Si el paciente con COVID cae la función renal a menos de 45, quitarla. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, como la linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, estas drogas son bien toleradas y pueden continuarse. Los inhibidores del cotransportador, como hemos dicho, canaglifosina, DAPA y EMPA, quitarlos si hay cuadro de deshidratación y cetoacidosis. Quitarlos desde el momento que llega al hospital. La función renal también hay que ver en estos casos. Los agonistas del receptor del péptido 1, similar al glucagón, como la dilaglutide, la liraglutida, ¿no? Es probable que la deshidratación conduzca a una enfermedad más grave. En algunos estudios se quitan, en algunos estudios se dejan. Esto debe alentar al médico a dar más líquidos y comidas más regulares. La insulina se vuelve la panacea en estados graves. La insulina es la terapia que no se debe suspender. La insulina es la droga por excelencia, tanto en el manejo por endovenoso como en el manejo a nivel subcutáneo. La insulina es aquí el centro del tratamiento del COVID en estado grave, crítico, ¿no? Bueno, al momento existe un estudio, con esto termino la parte de diabetes, existe un estudio que se llama el estudio DAR. Este estudio es un estudio intervencionista que está usando la dapaglifosina, que es un SGLT2, se va a hacer en 900 pacientes. El título oficial del estudio es un estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de fase 3, donde se va a ver la seguridad de la dapaglifosina, un SGLT2, en la insuficiencia respiratoria de aquellos COVID leve a moderado. En aquellos COVID que están leve van a ver la bondad que tiene esta medicina, ya que este tipo de SGLT2, ahora, antes de ayer, la FDA lo ha aprobado para el manejo de la insuficiencia cardíaca. La dapaglifosina, entonces, a pesar de que se dice que hay que quitarlo, se está haciendo este estudio para demostrar que estos medicamentos son nobles y que se pueden usar en los estados iniciales del COVID-19. La obesidad. La obesidad vemos que existe una prevalencia del 40% en la población adulta y 19% en niños, de que las enfermedades más relacionadas a obesidad aumentan con el IMC, sobre todo el asma. Es un binomio, el asma y la obesidad. Y el odds radio de todos los estudios, vemos que existe más asma cuanto más trepa el índice de masa corporal. Igual sucede en EPOC. Existe mayor prevalencia de obesidad en EPOC que en pacientes sin EPOC y obesidad. Frente a la parte clínica de la obesidad, hay que diferenciar bien el índice de masa corporal y los patrones de distribución de grasa. Cuando vemos que existe un patrón androide en el paciente obeso, ya sea mujer o hombre, vemos que tenemos que instaurar y pensar que existe mayor grasa visceral. Y cuando existe mayor grasa visceral, estamos frente a un síndrome metabólico y hay mayor porcentaje de asma. Cuando la obesidad central o androide se relaciona mayor con efecto mecánico a nivel pulmonar y mayor inflamación metabólica. Sabemos que todo obeso tiene un estado crónico de inflamación de bajo grado. Su basal de todo obeso camina con un estado inflamatorio de bajo grado. Y esto se ve más cuando la obesidad es central, androide. La ginecoide es la obesidad que contiene aumento de la grasa más subcutánea. Vemos entonces de que la distribución de la grasa, entre comillas, la más peligrosa es la androide que la ginecoide. Existen múltiples estudios donde enfocan el compromiso que tiene la obesidad y la mecánica pulmonar, tanto en pulmones como en pared torácica,
como en todo el sistema respiratorio. La obesidad también tiene una alteración tanto inflamatoria como inmunológica. Vemos que el adipocito y la respuesta inflamatoria está alterado en la obesidad, que la obesidad en su estado basal se asocia a un grado bajo de inflamación crónica. Este cliché, grado bajo de inflamación crónica, se expresa por lo siguiente. El adipocito del ser humano obeso tiene adiponectinas antiinflamatorias y que en la obesidad se ve niveles elevados de citoquinas proinflamatorias. Acá se ve elevado el factor de necrosis tumoral alfa, se ve elevado la interleuquina 6, la interleuquina 1, la interleuquina 8 y la lectina. Todas estas citoquinas se producen en el tejido graso, visceral y subcutáneo y más en varones. Vemos que existe una relación entre el adipocito y el leucocito para la expresión de todas estas sustancias proinflamatorias. Y este es un slide que tipifica esto. Vemos que células autoinmunes y adipocitos y obesidad intervienen en la función pulmonar del obeso. En el obeso existe más mastocitos y células progenitoras de grasa, que estos se llenan y hacen una expresión más del 50% de su matriz de tejido adiposo y de macrófagos. Que estos macrófagos producen citoquinas, entre ellos el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, y comienza a presentarse la lectina. La lectina es una hormona que se secreta en los adipocitos y que tiene una relación con la saciedad. En todos los obesos la lectina se eleva y la lectina también tiene una curva de ciclo circadiano, que se eleva a la mitad del día y se eleva a la mitad de la madrugada. La lectina, el tener presencia de lectina elevada, altera la parte autoinmune y la parte pulmonar. Incrementa el metabolismo. En el niño obeso de chiquito, el desarrollo del pulmón neonatal en su evolución interviene. La regulación de la parte ventilatoria también interviene la lectina, interviene en la función autoinmune, interviene en la vía aérea colinérgica, interviene en la hiperexpresión de la parte sináptica de la vía aérea que se incrementa, interviene en la fuerza de los músculos pulmonares. Bueno, de la función pulmonar. En realidad, el ser obeso hace una expresión inmunológica y de inflamación que es típica del paciente obeso y que se expresa en todo paciente que tiene resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Vemos entonces de que la expresión en los pulmones, en los obesos, en obesidades simples, leves, el volumen residual tiene un valor casi igual a lo normal, pero disminuye la parte del volumen de reserva expiratoria. Y en la gran obesidad que camina con síndrome de hipoventilación, aumenta el volumen residual y se reduce al mínimo casi el volumen expiratorio de la reserva expiratoria, ¿no? Entonces altera toda la parte del funcionamiento pulmonar. Vemos de que este es un slide que salió el 8 de abril y que situaba las comorbilidades en los pacientes hospitalizados en Nueva York, en 14 estados, en 9 condados, en 99 condados. Y vemos de que la principal comorbilidad que tenían los pacientes era la hipertensión, que la hipertensión era prevalente en más de pacientes de mayores de 60 años, pero la que seguía en su descripción era la obesidad. Y que muchos pacientes hospitalizados obesos no llegaban a los 60 años, estaban entre los 50 y los 60. La edad acá cambiaba, a diferencia de la hipertensión. Le seguía la enfermedad pulmonar crónica, le seguía la diabetes y al último la enfermedad cardiovascular. Vemos entonces que en el Perú el sobrepeso y la obesidad llega al 51.6%, con una obesidad típica más de 30 de índice de masa corporal en el 18%.
quiero presentarles cómo era la obesidad en los diferentes estudios de las diferentes ciudades que se ha estudiado en el mundo. Y presento a la primera ciudad de China. En Wuhan, los pacientes fallecidos de 21 hospitales, del 21 al 30 de enero se recopiló 168 pacientes fallecidos. La edad media de ellos fueron 70 años. La 161, el 95% tenía más de 50 años. La mayoría eran hombres. Y de su comorbilidad presentaron en este tiempo en Wuhan la hipertensión como primera comorbilidad. Le seguía la diabetes, le seguía la enfermedad coronaria. Fíjense el espectro que había en Asia, en China. No se mencionaba la obesidad en ese momento. Pero vemos de que existe una carencia general de datos respecto al COVID y obesidad. Esto se va a ir creciendo, incrementando, nutriéndose en la medida que pase, que vaya siguiendo la pandemia, ¿no? En Seattle vemos de que en COVID crítico, pacientes críticos en tercera etapa, se presentó 24 pacientes críticos, ¿no? 63 eran varones, y de los cuales 21, bueno, 20 tenían obesidad. De estos 24, 20 eran obesos. El 85% de este estudio de Seattle fueron pacientes con obesidad que requirieron ventilación mecánica, y el 62% fueron los que fallecieron. La obesidad marcaba la comorbilidad más alta en ellos y la presencia de resultado fatal. En Nueva York se estudió del 1 de marzo al 2 de abril 4.103 pacientes, en los cuales 1.999 fueron hospitalizados. De estos hospitalizados, vemos de que la mayoría fueron hombres, ¿no? La gran mayoría fueron hombres. Vemos de que la edad fue de 62 años el promedio. Había raza blanca, negra, habían en otros estaban los mestizos. Pero ¿qué sucedía con la obesidad? La mayoría de los pacientes hospitalizados en Nueva York tenían obesidad, y su obesidad caminaba entre 30 y 40 de índice de masa corporal, ¿no? ¿Qué pasaba en Francia? En Francia también se estudió 124 pacientes que habían cursado con obesidad severa y función respiratoria, de los cuales 85 entraron a ventilación mecánica invasiva y 37 no entraron en este tipo de instrumento. Vemos que la mayoría de los obesos en Francia entraron a ventilación mecánica. Las características que tuvieron ellos, la mayoría fueron varones, que entraron en ventilación mecánica, la edad arriba de 60, el peso eran 95 kilos, el promedio en los que entraron a máquina, 81 en los que no entraron. El índice de masa corporal fue de una obesidad grado 1 de 31.1. En estos pacientes que entraron a máquina también, aparte de la obesidad, tenían comorbilidades como diabetes, hipertensión, dislipidemia. Bueno, las características de esto dice, pues entonces, de que el otro radio aumenta en 6 la posibilidad, 6 veces más, ser obeso y entrar a máquina de ventilación mecánica, ¿no? Este slide representa esto, lo que le estoy refiriendo, que a medida que avanza el índice de masa corporal, mayor es la necesidad de ventilación mecánica. Vemos que en Wenzhou, China, relacionó obesidad pero con hígado graso. ¿Y qué se veía en estos pacientes chinos? Que no estaban con obesidades típicas como nosotros. En China no es la prevalencia la obesidad. La cintura en la mujer china es 80, la cintura 80, la cadera 90. En el hombre, en el hombre 90 y en la mujer 80, en los asiáticos. En nosotros, la mujer es 88 en cintura, normal, y en el hombre es 102. Es decir, la obesidad es prevalente en nosotros, en la raza asiática no. Por eso que ponen obesidad mayor de 25. Y en aquellos que tenían obesidad, ¿no? Que tenían obesidad y hígado graso, existía mayor hígado graso.
y ponen al final de este estudio: la obesidad en pacientes con hígado graso se asocia a un incremento en riesgo de desarrollar enfermedad severa y 6 veces más de entrar a máquina, ¿no? Bueno, algunas observaciones que les he dicho de la poca presencia de obesidad en la raza asiática, la prevalencia de obesidad en los Estados Unidos, la obesidad mórbida grado 3, 9.2. La obesidad también afecta el corazón. La obesidad juega un papel en el corazón, ¿no? La obesidad juega un papel en el corazón. La obesidad se une a mecanismos que hacen que el ser obeso tenga un curso severo en COVID, porque el ser obeso trae como consecuencia disfunción respiratoria, se une a comorbilidades y tiene riesgo metabólico alto. Disfunción respiratoria, vemos que incrementa la resistencia, hay cambio en los gases arteriales, disminuye el volumen del pulmón, disminuye la fuerza pulmonar. Las comorbilidades están más asociadas a la obesidad, comorbilidades de enfermedades cardiovasculares, diabetes, riñón, y metabolismo como presencia de hipertensión, prediabetes, resistencia a la insulina, dislipidemia. Toda esta unión de cofactores, tanto mórbidos como de función respiratoria, hace que el ser obeso se exprese con más severidad el COVID, haciendo de que el obeso tenga mayor prevalencia de estados de tipo 3, estados críticos, de ir mayor a la máquina de ventilación mecánica y de más muerte. Yo creo que he terminado con esta última diapositiva mi presentación. No sé si habrá alguna pregunta. Gracias, doctor, por su presentación. Tenemos algunas preguntas. Doctora Raquel, ¿algunas palabras para dar pase a las preguntas? Sí, Silvanita, simplemente hay un comentario que se están uniendo varios profesionales de provincia, doctor. Están saludando y qué bueno que puedan acceder a nuestras videoconferencias. Sí, no, por favor, lee las ¿Damos preguntas. paso? Ok. Sí, por favor. Bien, doctor, gracias. Empezamos entonces las preguntas. La primera, como decía la doctora Raquel, algunos son comentarios y felicitaciones para el doctor. Y la primera pregunta sería, ¿sería una decisión segura en un COVID de moderado a severo suspender todo medicamento oral, incluido metformina? Y adicionalmente, si hay a veces permanencias prolongadas, ¿hace seguimiento con fructosamina? Sería una pregunta. Sí, en los COVID leves a moderados, uno puede continuar con metformina y puede continuar con incretinas de inhibidores de la DPP4 y puede continuar con análogos de los receptores del GLP-1. En estos estados, yo creo que no se debe disminuir ni alterar su medicación en los diabéticos, se debe continuar. En pacientes con estados moderados, donde vemos de que comienza a existir fiebre, comienza a existir una expansión de tipo de borde desmerilado en las bases pulmonares o en las periferias pulmonares, que me están dando la indicación que esto va a avanzar y está con un SGLT2, tengo que quitarlo. Si la etapa moderada comienza a tener patrones de clínicos de laboratorio, como una ferritina mayor de 500, una deshidrogenasa láctica mayor de 245, una linfopenia menos de 800, y estoy dándole estos medicamentos, no tengo que esperar llegar al hospital, sino retirarlos. Dentro de todos los antidiabéticos tipo oral, las sulfonilurias y las incretinas inhibidores de la DPP4 son las más nobles, que uno puede continuarlas hasta en los estados de grados severos, tipo 1 y tipo 2.
Gracias, doctor. La siguiente Una pregunta, pregunta, eh, ¿puedo? ¿Aló? Sí, ¿sí? sí, aló, te escucho. Sí, soy el doctor Aleman. Felicitaciones, Lucho, por la magnífica exposición. Gracias. Es- la obesidad obviamente ahorita está preocupando mucho a la gente por la cuestión de la pandemia que estamos sufriendo. Y todos sabemos que hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento pues, farmacológico. La, la gente quiere soluciones un poco rápidas porque saben que la dieta y el ejercicio va a tomar su tiempo y prefieren ellos quizás que el médico les indique algún medicamento, ¿no? Quisiera que hagas un comentario muy sucinto, por supuesto, sobre el tratamiento farmacológico de la obesidad en estos tiempos de pandemia. Sí, bueno, tenemos medicamentos muy nobles en el tratamiento de la obesidad para hacer una caída más rápida de ella. A la cabeza están el Orlistat, los que inhiben la absorción de grasa, combinado con la fentermina. La combinación fentermina-Orlistat yo creo que es el primer escalón que el médico endocrinólogo, el nutricionista, puede establecer. Establecer para dar un segundo martillazo en la obesidad. Añadir combinaciones de fentermina con topiramato. La fentermina y el topiramato es una excelente combinación, pero siempre y cuando comenzando piano piano, con dosis mínimas y llegando a dosis máximas de 15,92, 15 de fentermina con 92 de topiramato. Aquí, cuando uno comienza a dar topiramato, hay que descartar que no tenga a la cabeza glaucoma. Siempre preguntarle a los obesos que vamos a utilizar topiramato si no tienen glaucoma. El topiramato cae muy bien en aquel obeso que tiene dolor de cabeza y tiene obesidad. En las otras combinaciones de fentermina, topiramato, ahora se vienen antidepresivos que van a situar, no son tan efectivos como la fentermina, pero sí en aquellos obesos que tienen adicción al alcohol y adicción al tabaco. Son pastillas que ya iban a entrar ya en el mes de septiembre al Perú, hay que esperarlas, pero la combinación fentermina-topiramato y Orlistat yo creo que es efectivísima para el manejo rápido de la obesidad. La dieta, el cambio del estilo de vida, las dietas están bien establecidas. En el hospital yo manejo 75 dietas para obesos. Comienzo con dietas hipocalóricas de 1000, de 800, voy bajando a veces hasta 700 de calorías por día. Son dietas que están bien trabajadas, son dietas que tienen más de 16 años de vida. Entonces, tenemos todo el arsenal para hacer que la obesidad actúe rápidamente, baje los niveles de peso en nuestros pacientes peruanos, sobre todo los piuranos, que yo me incluyo ahí. Los piuranos tenemos mucha obesidad, hay que tener que actuar enérgicamente para esta patología, ¿no? Ujú. Gracias, doctor. Quedó una pregunta pendiente. Dice, ¿considera útil que en sujetos que requieren fármaco o insulina o que están con hiperglicemias severas asociadas a estrés o en corticoterapia, sea más cómodo y seguro usar bomba de infusión de insulina, lo que permitiría ajustes inmediatas a variaciones y lograr así menos variabilidad hasta la evaluación mediante telemedicina por un intensivista o un endocrinólogo? Sí, el problema está en el contacto con el paciente. En Ujú. algunos hospitales ponen bomba. La bomba uno tiene que ir viéndola cada hora, cada 2 horas, ir viendo la cantidad de infusión por unidades por hora. En esta pandemia de COVID hay una resistencia severa a la insulina. Se llega a usar niveles que uno pocamente usa en comas cetoacidóticos o hiperglicemia de estrés. Hiperglicemia de estrés generalmente no llegan a más de 6 unidades por hora. Hiperglicemia que se da post
cirugía de bypass, postinfarto, que están en UCI, son hiperglicemias de estrés que no necesitan más de 6 unidades por hora. Y en cuestión de unas 8 horas ya se ponen en niveles menores de 250 miligramos por decilitro. Aquí en COVID, de los artículos que he leído, la resistencia a la insulina se vuelve severa y han utilizado 10 unidades hasta 20 unidades por hora. Entonces, aquí la única forma de dar esta cantidad excesiva de insulina es con bomba, pero corremos el peligro de mayor exposición, porque el control de la glucosa tiene que ser de 1 hora cada 2 horas. Entonces, en algunos sitios están preconizando el uso de la insulina subcutánea, con insulinas de acción larga, un Tuyeo, un Tresiba, combinada con subcutáneo, combinada con dosis importantes de insulina rápida, ya sea Humalog, ya sea insulina R, ¿no? En R para nosotros. Entonces, el protocolo de estos manejos, de estas hiperglicemias que se dan en COVID, hay que verlo bien. O usar una insulina subcutánea o usar una bomba. Pero yo creo que en aquellos estados críticos donde la tormenta de citoquinas está frente a nuestros ojos, tenemos que poner bomba. Tenemos que poner bomba y ser enérgicos en el tratamiento, sin miedo, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Una pregunta más dice, ¿sería razonable mantener las SGLT2 si no hay cetosis, si no hay progresión a situación crítica, ya que protege de la insuficiencia cardíaca? Sí, ese es el estudio DARE. El estudio DARE 19 que está preconizando AstraZeneca en el manejo de pacientes COVID leve y moderado, es la bondad que tienen estas medicinas para el manejo de la insuficiencia cardíaca. El manejo de la insuficiencia cardíaca, el manejo de la insuficiencia cardíaca, sobre todo con a la ecografía, con un factor de eyección disminuido, ¿no? Con una fracción de eyección disminuido. Y se ve que mejora muchísimo el uso de estas medicinas. El DARE 19 nos va a responder la pregunta que está haciendo el doctor. Ver la bondad de estas medicaciones en estados leves y moderados antes de que el paciente vaya al estado crítico. Vamos a ver si la utilidad que tienen estas en mejorar la función cardíaca y mejorar el peso, ¿no? Va a mejorar que el paciente vaya a estados más críticos. Perfecto. La siguiente pregunta es acerca de los exámenes. Dice ¿qué exámenes auxiliares, además de los metabólicos, se pueden solicitar a un enfermo con COVID y diabetes descompensada que llega a la emergencia? Sí, a la cabeza está la glucosa y los cuerpos cetónicos. Si los cuerpos cetónicos están cerca a 3, tengo que abrir los ojos y pensar, ¿no estará haciendo un coma cetoacidótico? Entonces, los cuerpos cetónicos y la glucosa nos va a dar ese pie. Si el diabético llega a la emergencia con glicemia mayor de 600, deshidratado y medio confuso, tengo que pensar, así no sea viejo, no estará haciendo un estado hiperosmolar, ¿no? Hacerle unos gases arteriales. Si es que el pH está a menos de 7.3, tirando a 7, tengo que pensar, estoy frente a un estado cetoacidótico y no un estado hiperosmolar. Pero si no hay acidosis, yo tengo que pensar, estoy frente a un estado hiperosmolar. Luego de esto, tengo que establecer las cantidades de líquidos y el manejo de la acidosis en el caso de la cetoacidosis. De los análisis que yo tengo que emplear, aparte de la glucosa, aparte de las cetonas en orina y en sangre, tengo que hacerle unos gases arteriales, tengo que hacerle un bicarbonato. Si ese bicarbonato aumenta a mayor de 15, estoy frente a una cetoacidosis. Hacerle un cálculo con sodio, creatinina, un cálculo de la molaridad sérica. Si detecto en la calculadora de que estoy frente a un estado de una molaridad mayor de 320,
estoy frente a mis ojos, frente a un coma hiperosmolar, ¿no? Hacerle pruebas que me pueden dar camino, que el paciente está camino a un estado crítico, ferritina a la cabeza, leucocitosis, las pandemias, bajan los linfocitos menos de 80, bajan las plaquetas y hay anemia. El mecanismo de coagulación se altera y da un estado protrombótico primero y después trombótico, que lo voy siguiendo con el tiempo de protrombina, el tiempo de la trombina parcial y el dímero D. Si el dímero D está más de 1000, yo tengo que abrir mis ojos, porque este paciente va a la trombosis y tengo que usar anticoagulantes. El dímero D y la deshidrogenasa láctica hay que pedir en todo paciente con COVID. En la selva, en mi Piura, tengo que pedir de todas maneras deshidrogenasa láctica, porque me va a dar la disquisición entre COVID y dengue. En dengue nunca sube la deshidrogenasa láctica, en COVID sube la deshidrogenasa láctica. Entonces, estas pruebas que les he mencionado son ricas en el diagnóstico clínico. Y todo clínico, todo infectólogo tiene que tenerlas en mente para su seguimiento y para el diagnóstico precoz de qué pacientes van a la gravedad, de qué pacientes van al estado crítico. Nuevamente, quisiera hacer una pregunta, si es posible, al doctor Sí, Moret. Alberto. He tenido pacientes que han llegado a un estadio bastante moderado, no han requerido máquina, respirador, pero sí han estado en una saturación de oxígeno menos de 92 y con un requerimiento de oxígeno muy fuerte. Han salido y en este estado, han salido de esto, les han dado de alta, pero en este estadio post-COVID se han quedado con una debilidad extrema. Y ¿cuál es tu recomendación nutricional para este tipo de paciente que ya superó, que no ha llegado al respirador, pero que están en su casa, pero que están muy débiles? Sí, vemos de que el PO2 medido con oxímetro al clínico lo lleva de la mano para descubrir si va de un estado moderado al crítico. PO2 menos, saturación menos de 94, hay que abrir los ojos. Vemos de que los pacientes que en estado moderado no disminuyen menos de 94 son los que avanzan al alta sin llegar al estado crítico. Y es que el 80% de los pacientes con COVID no tienen necesidad de tratamiento, sino el aislamiento. El 15 al 20% que en los diabéticos se incrementa, ya no es un 15, sino un 20, es un estado de mayor severidad y ahí hay que manejar temperatura, el oxímetro para ver la oxigenación, que no caiga a menos de 94. Si el oxímetro marca menos de 94, es un estado de alerta porque el paciente se está agotando. Post-COVID el paciente queda en un estado de ansiedad, la ansiedad le quita el hambre, entra en un estado de depresión. Aquí hay que poner en una cantidad de carbohidratos mayor del 50%. Estos carbohidratos tienen que ser complejos. Aquí hay que poner proteínas en un 20% de la dieta y que tienen que tener enriquecidas de aminoácidos de alto valor biológico. Aquí la nutricionista tiene que elegir la cantidad de aminoácidos especiales para recuperar el estado funcional, metabólico y muscular del paciente, ¿no? La parte de las grasas, poner un aporte de grasas poliinsaturadas, no saturadas, de un 15 al 20%. La dieta se convierte en un pilar fundamental junto con el tratamiento antidiabético que nunca se debe abandonar, ¿no? El alta al paciente con COVID, el alta no debe tener fiebre el paciente para salir de alta. La glucosa debe estar menos de 200 y tener en un lapso de 24 a 48 horas 2 pruebas
moleculares negativas, 2 pruebas moleculares negativas. Ese es el protocolo de Estados Unidos, es el protocolo de Italia. Para dar el alta a un diabético tiene que estar menos, la glucosa menos de 200, ¿no? Con 2 pruebas sin fiebre, con una vía oral buena y con 2 pruebas moleculares negativas con un lapso de 48 horas. Muy bien, doctora Raquel. Sí, sí, doctor More, creo que ya hemos respondido a las preguntas. Hay algunas consultas en interno que la doctora Silvana está respondiendo, que son casos particulares que están Ya, que me los consultando. pasen. Sí, que se los van a pasar. Sí. Y bueno, agradecemos su brillante exposición. La verdad es que nos ha actualizado en cuanto al manejo de diabéticos que se encuentran en estado crítico. Y bueno, siempre hay muchas dudas que van a seguir surgiendo, pero contamos Sí, con usted tenemos que para... seguir aprendiendo. Sí, contamos Muchas de con las usted para cosas que que he nos dicho nos ahora pueda pueden apoyar. cambiar después. Así es, doctor. Todos estamos aprendiendo, estamos actualizando, pero muy, muy claras las orientaciones que nos ha dado respecto al manejo de los pacientes y qué antidiabéticos y qué medicamentos no están contraindicados, digamos, como se decía en algún momento, y qué cosas sí debemos evitar, ¿no? Sí, doctora Cancino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Esperamos contar con usted para una próxima exposición en las siguientes semanas. Gracias a todos por su Gracias. asistencia. Era Agradecemos al excelente. doctor Muchas More por gracias. su excelente participación. Muchas gracias.